Damos gracias a Dios por esta noche que podemos reunirnos para ser edificados, para que el Espíritu Santo nos dé a cada uno nuestra porción. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Bueno, así vemos que el Señor es el que pone y quita reyes. El significado de Joram significa Jehová ha exaltado, o es exaltado. Jehová ha exaltado o es exaltado. Y así Dios pone y quita reyes. Él exalta. Él exalta y pone en ese lugar a las autoridades. Y Joram representa especialmente a los reinos de este mundo, al mundo político, que Dios ha puesto en este lugar. Nosotros debemos realmente aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque realmente Dios ha puesto en su lugar a las autoridades. Pero lo que encontramos también es que, aunque Dios puso esta autoridad es imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Porque la autoridad política no se sujeta a Dios. La autoridad política del hombre, la autoridad, el mundo político, no se sujeta al gobierno de Dios. Por eso el gobierno del hombre llega a ser un gobierno imperfecto. Pero sobre un alto reina otro más alto. Aunque el hombre esté en esa posición exaltada por este tiempo, bueno, hay otro que gobierna sobre él. Y eso es lo que muchas veces el hombre no quiere reconocer. Nabucodonosor fue puesto por Dios. Había sido levantado para corregir a naciones y especialmente para corregir al pueblo de Israel. Y vemos que este hombre llegó a ser tan grande lo que conquistó, lo que alcanzó, que llegó a enorgullecerse tanto pensando que había sido él quien hizo. Y podemos leer unos versos en el libro de Daniel. Dice la palabra en el capítulo 4, vamos a leer, en el verso 32. Podemos leer desde el verso 26 para poder entender un poquito más la manera del hombre. En cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esta es una frase que en Daniel es muy recurrente. En Daniel, y una frase parecida también en el libro de Nehemías, el Dios de los cielos, haciendo referencia a que Dios ya no tiene más su reino instalado en la tierra, el reino terrenal de Israel. Y dice, por tanto, oh rey, acepta mis consejos, tu pecado redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca. Podemos leer el verso 30. Y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para la casa real con la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Bueno, el que le dio el reino, ahora le quita el reino. Pero como sabemos, el hombre no piensa así. Especialmente el mundo político. El mundo político cree que es por su perspicacia. ¿Qué no haría por un voto un político? Y así el hombre cree que lo que tiene, lo tiene porque lo tiene. Y muchas veces también dice, Dios me puso aquí. ¿Cuántas veces encontramos a los poderosos de la tierra decir así? Dios me puso acá, me puso en este lugar, exaltado. Y así realmente es verdad, es verdad. Pero vemos en este rey lo que pasa también con el mundo político en este tiempo. Dice en el verso 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Note que este rey, en principio, hizo bien, aunque vamos a ver que este fue uno de los peores reyes del reino del norte. Realmente, Joram fue un rey perverso. Pero en principio vemos cómo se muestra el hombre en su politiquería. Al principio quitó las estatuas de Baal de Israel. Quitó las estatuas de Baal de Israel, pero no las quitó de su corazón. Porque más adelante vamos a ver que él sigue con esta actitud. Él sigue con la actitud de independencia a Dios. Y vamos a ver que lo que ocurre con Ocosías vuelve a ocurrir con Joram. Y vamos a verlo bien especialmente cuando veamos a Naamán. Realmente este rey fue un rey realmente muy perverso. Y así es el mundo. Y así es el mundo político también. Ellos, bueno, por un lado reconocen, pero no sabemos. Por fuera nomás. El hombre cambia por fuera, pero por dentro sigue igual. Por eso es tan diferente a la obra de la gracia, que cambia interiormente al hombre. Dios había sacado realmente a Israel de Egipto. Pero cuando vemos la historia de este pueblo, lo que vemos es que lo que costó en realidad es sacar a Egipto del corazón de Israel. Ellos siempre en su corazón tuvieron volver a Egipto. Y aun cuando estuvieron en Canaán, veían en Egipto, no se olvidaban seguramente, se contaban de generación a generación lo que habían visto en Egipto, y que Egipto era una potencia. Y siempre buscaban, aunque sea un poco de ayuda, en Egipto. Y así vemos lo que realmente el hombre quiere hacer. El hombre se quiere demostrar de una forma. Especialmente los políticos se unen con el mundo religioso para mostrar que ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces también a veces nos quieren engañar. Pero realmente la palabra siempre nos muestra bien. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por más que por fuera él estaba quitando los ídolos de Baal, note que Dios no es engañado. Quizá nosotros miramos el mundo político y decimos, uy, pero qué bien esta persona es diferente. Y bueno, hay que ver cómo es realmente ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová, bueno, dice que hizo lo malo. Y que el Señor realmente pueda abrir nuestros ojos. Que el Señor pueda abrir nuestros ojos para poder ver como Él ve. Otras veces pensamos que sabemos todo. Y realmente no somos realmente más sabios que Dios. Pero vemos, dice,
en el verso 3, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Bueno, por un lado, exteriormente cambia un poco, pero vemos cómo el hombre no puede refrenar lo que hay dentro suyo. Por más que la persona, con sus modos, su moralidad, con su educación, con su cultura, quiere refrenar al hombre viejo, al final se va a entregar. Se entregó, dice, se entregó. Porque la carne combate constantemente y realmente la persona, especialmente que no tiene la vida de Cristo, no tiene defensa. Dice en Romanos capítulo 6, en el verso 13. Estamos hablando ahora, vamos a ver el caso del creyente, de alguien que tiene la vida de Cristo. Dice la palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, el hombre político, hermano, parece un predicador, como habla. Tiene tanta convicción y le pone hasta la cara de bueno cuando habla. Pero realmente no puede llegar a ser un instrumento de justicia. No puede llegar nunca ni jamás, por lo menos con los modos que el político presenta las cosas. Por eso vemos que lo que nosotros como hijos podemos hacer, como hijos de Dios podemos hacer, es presentarnos. Nos presentamos nosotros mismos a Dios. Ese es nuestro privilegio. Le decimos al Señor: aquí estoy. Y yo me reconozco como miembro de una nueva creación. Yo soy aquel que resucitó, le decimos al Señor, a través de la vida de tu Hijo. Nos presentamos a Dios como vivo, dice, de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Como siempre decimos, por un lado no reconocemos muertos al pecado, pero por otro lado es la parte importante y muy importante, es reconocernos vivos, que somos una nueva creación, vivo para Dios. Pero el hombre sin Cristo, bueno, no le queda otra que entregarse al pecado. Entregarse al pecado, a la vieja creación, entregarse a su naturaleza corrupta. No hay resistencia que pueda hacer el hombre, porque no tiene provisión, o por lo menos todavía no la ha tomado. Bueno, verso 4. Y dice entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Y así vemos cómo Israel realmente va de fracaso en fracaso. Vamos viendo cómo realmente el enemigo aprovecha cada debilidad del pueblo de Dios. Y así también es cuando el creyente no se juzga. Poco a poco empieza a perder terreno. Quizá en este momento nosotros estamos despiertos, pero deje de orar, deje de estudiar la palabra, deje de asistir a los cultos y va a ver que usted se va a sentir espiritualmente cada vez más débil. No se puede sentir más fuerte si no busca al Señor. Y ese paso que usted y yo damos hacia atrás es un paso que da el enemigo. Él anda como un león rugiente. Él anda así como buscando una oportunidad, una presa, buscando devorarnos.
buscando nuestro mal, buscando nuestra destrucción, buscando que tengamos pérdida. Todo lo que pisamos, hermano, es nuestro. Pero la palabra nos enseña a que no debemos descuidarnos. Dice en Efesios capítulo 4, en el verso 27, dice, ni deis lugar al diablo. Cuando usted le da una pequeña porción de terreno al enemigo, el enemigo va a avanzar. Y note que aquí este rey moabita, está viendo realmente que hay debilidad en Israel. ¿Y cómo aprovecha? ¿Cómo aprovecha? No deis lugar al diablo. Él va a venir y va a tratar de esclavizarnos bajo su forma. Y como hemos dicho, bueno, especialmente aquí vemos que el enemigo era Moab. Y los moabitas, como dijimos, fueron realmente parientes cercanos de Israel, por medio de Lot y también por medio de David. Acuérdese que Ruth era moabita. Así que eran parientes cercanos de David. Pero como dijimos, ellos vivían fuera de Canaán. Ellos vivían fuera, no poseían Canaán. Pero ellos siempre trataron de hacerle mal a la nación de Israel. Y como dijimos, estos moabitas representan a los religiosos con una forma, con una profesión, pero no tienen la verdadera posesión. Estos, por supuesto, no son regenerados, no son hijos de Dios. Y siempre buscan tener comunión un poco con el pueblo de Dios. Y bueno, allí sienten un poco el poder, pero no aceptan ese poder. No llegan realmente a ejercer fe para apropiarse de los resultados de la redención. Pero ellos anhelan realmente lo que Israel tiene, anhelan realmente Canaán. Y dicen también, pero no pueden ir, no pueden entrar, no pueden pasar el Jordán, porque necesita fe. Solamente lo que busca el enemigo usando estas naciones es empobrecer a Israel. Y justamente vemos que su rey se llama Mesa. Este nombre tiene varios significados. Por un lado, significa trayendo liberación. Trayendo liberación. Este es el espíritu religioso, especialmente del moabita. El moabita, bueno, quiere traer liberación, pero realmente no tiene con qué. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice, les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y así vemos realmente a los religiosos, los moabitas. Cómo les gusta realmente gozar y cómo ellos quieren realmente. Encontramos a Balac, rey de Moab. No quiere que entre en su tierra, cuida sus bienes, su territorio, pero maldice a Israel, maldice escondidamente, solapadamente. Y así son los religiosos. ¿Cuántos de nuestros hermanos a veces vemos realmente participando y le vemos realmente bajo el gobierno de Moab? Le promete libertad. Le promete libertad para ir quizá a cantar, a predicar en su capilla. Y bueno, y allí están con los moabitas. Están con los moabitas.
Realmente el espíritu religioso, hermano. Si nosotros no estamos firmes, también nos va a venir a tratar de llevar cautivo. Bueno, Mesa también significa aguas de devastación. Y esto nos habla del error. Nos habla de el agua, siempre en la palabra, casi siempre refiere a la palabra de Dios. Un agua pura, agua limpia. Pero note que estas aguas son de devastación. Son de devastación, así es el error. Y también significa igualando o hacer olvidar. Igualando o hacer olvidar. Y así realmente es el deseo de los moabitas, ser semejante a nosotros. La carne quiere igualar, quiere medirse con los hijos de Dios y si es posible con Dios también. Dentro del creyente hay una vida inigualable que no se puede obtener por medio de una forma. No se puede obtener por medio de una forma. Bueno, verso 5, vamos a seguir leyendo en nuestro capítulo. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat. Bueno, Josafat fue realmente un rey fiel. Josafat significa Jehová es juez. Jehová es juez. Bueno, y realmente este rey fue un rey que ya tenía experiencia en la batalla. Y dice que le envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Realmente Josafat fue un rey temeroso de Dios. Y realmente lo que dice Josafat está bien. Realmente, como hemos dicho, Moab se quiere medir, se quiere igualar con los hijos de Dios. Pero lo que dice Josafat está bien, dice, yo soy como tú, dice. Yo soy como tú. Y mi pueblo como tu pueblo. Y mis caballos como los tuyos. Aun cuando Israel estaba apartado de Dios, seguía teniendo su nombre, el nombre que Dios le había puesto. Y Dios seguía. Por amor a Abraham, por amor a Isaac y a Jacob, estando con su pueblo. Y vemos cómo este espíritu estaba realmente en Josafat. ¡Qué buen espíritu! Pero vemos que estos dos reyes tienen muy diferentes formas de actuar. Porque note que en el verso 6, dice, salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Lo que encontramos aquí es que la fuerza de Joram estaba en su ejército. Sin embargo, vamos a ver que la fuerza de Josafat radicaba en su Dios. Cuando vemos la vida de Josafat, no nos vamos a detener, eso lo encontramos en el primer libro de Reyes. Realmente Josafat era un hombre que buscaba la gloria de Dios. Y como dijimos, su nombre significa Jehová es juez y representa al creyente fiel que se juzga a la luz de la palabra. Y bueno, si nos juzgamos a la luz de la palabra nosotros, vamos a poder ser fuertes aún en tiempo de apostasía. Lo que notamos es que Joram nunca miró a Dios. Él pasa revista a su ejército, anda en su esfuerzo propio. Y note que Joram incluso manda a llamar a Josafat para apoyarse, porque sigue sin mirar a Dios. Sigue sin mirar a Dios.
¿Y cuántos creyentes encontramos que son así? Quizá cuando están ahí en lo último, cuando están un poco apurados por la situación, buscan la comunión con los creyentes y buscan el auxilio de otro creyente cuando ya hay una extrema necesidad. Pero ellos no saben acercarse a Dios. No sale de ellos acercarse a Dios solamente porque están apurados. Así muchas veces es la actitud de algunos creyentes. Y bueno, siempre veo que los fieles responden. Note la actitud de Josafat. Sí, dice, voy a ir, porque yo soy como tú. Se baja aún a ese nivel, porque dice, es mi hermano. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, primer libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer verso 19. Vemos la actitud de este siervo de Dios también hacia este pueblo también totalmente rebelde. Y dice en el verso 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Ya de entrada están haciendo mal. Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Qué manera de hablar. Para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Note que este pueblo ya, nosotros escuchamos hablar a este pueblo y ya sabemos que no está en comunión con Dios. Es un pueblo, ya vemos, desagradecido, por lo menos, si tenemos que decir un pueblo verdaderamente desagradecido a Dios. Pero también notamos la actitud del fiel. Vamos a leer en el verso 23 de este mismo capítulo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Note que Samuel realmente está oficiando como sacerdote. Él fue juez y fue sacerdote. Pero realmente vemos que él no se cansó. Él no se cansó. ¿Cuántas cosas habrá visto cuando vivió junto a los hijos de Elí? ¿Cuántas cosas habrá visto en Elí? ¿Cuántas cosas habrá escuchado en el pueblo y del pueblo? Pero note que él se muestra misericordiosamente hacia sus hermanos. Esto se llama el espíritu de la gracia. Y esto era lo que era requerido especialmente de uno que es sacerdote. Porque dice en Hebreos capítulo 5, dice en el verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, dice, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Bueno, muchas veces yo leí la palabra y veía a Josafat peleando al lado de Acab, y a mí un poco me llamaba la atención, viendo que Acab era malvado. Después, leyendo la palabra, cómo el Espíritu Santo nos empieza a mostrar. ¿Cómo le habla Josafat? ¿Cómo le habla Josafat a Joram? Dice, yo soy igual a ti. Dice. Yo soy igual a ti. Los dos pertenecían a la nación de Israel. Los dos pertenecían a la nación de Israel. Y dice, por cuanto dice, él también, dice, está rodeado de debilidad. La misericordia es ponerse en el lugar de otro. Y así realmente nosotros debemos aprender. En un momento Israel dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Hermanos, si hemos llegado hasta aquí es por la misericordia del Señor. Y como
imitadores del Señor, necesitamos aprender a hacer lo mismo, a mostrar misericordia. También nos acordamos de Abraham, cómo intercedió por Lot. Quizá ese sobrino loco que tenía que no quería buscar de Dios. No necesitamos involucrarnos con el pecado de nuestros hermanos que quizás están débiles. Pero sí, hermanos, necesitamos aprender a mostrar misericordia. No necesitamos involucrarnos quizás con su incredulidad. Vemos que está allí, quizás caído. Y quizás vamos nosotros y le hacemos caer más. Le juzgamos, le condenamos. Queremos que fracase. Y quizás hasta buscamos su fracaso. Pero que el Señor nos ayude a ver a estos hombres que fueron ejemplos, porque ellos manifestaron lo que Dios es. Cuando Pablo escribe a los pastores que están oficiando en este tiempo en el ministerio sacerdotal del nuevo pacto, él dice gracia y añade una palabra, la palabra misericordia. Gracia, misericordia y paz. El Señor nos ayude para poder ver cómo es la manera, para que no razonemos la manera de Dios, su manera, hermano, es diferente a la manera del viejo hombre. Pero realmente necesitamos aprender. Como la respuesta de Josafat nos enseña tanto, dice, iré porque soy como tú. Y así se ve el fiel, Aunque quizá el otro esté caído, si es hijo de Dios, dice, yo soy como tú. El fariseo dice, diferente. El fariseo no puede decir así. Cuando Jesús bautizaba, los fariseos no podían bautizarse porque tenían que reconocer que eran igual que el pueblo, tan pecadores o quizás más pecadores que el pueblo. Entonces, ellos mismos decían, vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, en el verso 25. Y aquí dice un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, él, poniéndole la nota a Jesús, le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y eso es lo que muchas veces, el espíritu religioso no nos deja ver. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi igual? ¿Quién es mi semejante? Porque a sus ojos él se veía muy grande. Él se veía muy bueno. Él se veía muy perfecto. ¿Quién es mi par? ¿Quién está a mi altura? Bueno, hermano, todos los seres humanos somos prójimos. Porque todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. El fariseo se paraba y hablaba, cuando hablaba así, como si fuese Dios. Sin embargo, se paraba como Dios, pero no con la actitud de Dios. El fariseo no puede considerarse a sí mismo. Cuando ve una falta, cuando ve un fracaso, él tiene los bolsillos llenos de piedra. Y dice, apliquemos la ley de la piedra. Hermanos, es tiempo
de dejar de tener la piedra en los bolsillos. Si tenemos piedra en el bolsillo, hermano, vamos a tirar la piedra. Saquemos la piedra de los bolsillos, hermano. Porque Dios no actúa así. La ley aplicaba esa manera. Dice en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, en el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se considera a sí mismo. Y realmente vemos como Samuel dijo, no peque yo, dice. Más bien dice, los instruiré. Y esa es realmente la parte de aquellos que entienden la gracia de Dios, no participan en los pecados, no se involucran aún en el razonamiento, quizás en el error, pero sí, hermano, ellos son restauradores. Nehemías, estamos estudiando Nehemías y me gusta mucho, porque para restaurar los muros y las puertas, muchos fracasaron antes que él. Bueno, en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Yeshua, bueno, se edificó el templo, pero el enemigo vino y paró la obra, y muchas veces quisieron reiniciar y el enemigo ahí paraba la obra. Pero el Señor toma a un hombre común, toma al menos pensado, y llama a Nehemías. Él no era sacerdote. Él no era de la genealogía o del linaje real. Era un simple hombre que servía como copero al rey. Un simple hombre que Dios tenía allí, ahí rodeando el trono. Y él, que es tipo de Cristo, también deja ese lugar de honor. Deja todo. Pero lo que nos llama la atención es su nombre, porque Nehemías significa consolado por Jehová. Consolado por Jehová. Hermanos, si nosotros nunca hemos sido consolados, si nosotros nunca hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, si nosotros nunca hemos experimentado la profundidad de donde el Señor nos ha sacado, cuando nos levantó de nuestros pecados, si nosotros no hemos tenido la revelación de este gran amor de Dios, ¿cómo vamos a consolar a otros? ¿Cómo vamos a restaurar a otros? Si Dios iba a restaurar los muros de Jerusalén, tenía que ser con alguien que sepa restaurar. Y Dios nos enseña por medio de la carta de Pablo. Dice Pablo, con la misma consolación que fuimos consolados, consolamos también a otros. Si nosotros hemos tenido la revelación de la gracia, si el Señor nunca tiene que decir a mí, no me trataron así. Mire al Señor. ¿Cómo nos ha tratado el Señor? ¿Cómo nos trató el Señor, hermano? ¿Cuánto el Señor nos ha tenido paciencia? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto el Señor nos ha sostenido? ¿Cuántas veces nos ha librado? Si no fuese por el Señor, no estaríamos aquí. Pero no queremos tener la actitud de Josafat. Queremos decir, el hermano necesita ayuda, que se arregle solo. Por algo está ahí. Y bueno, Dios tiene sus maneras con cada uno. Pero hermano, en nuestro corazón no tiene que haber crueldad. Nosotros a veces dejamos que el Señor haga. Pero hermano, esto no es una justificación para que nosotros seamos duros. El corazón se va endureciendo muchas veces. Y por ahí a veces, para que un hermano sea restaurado, tiene que ir fuera del mensaje de la gracia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! Tenemos el mensaje de la gracia, el cual es el mejor mensaje, un mensaje superlativo.
El Señor abra, hermano, los ojos de nuestro entendimiento. Muchas veces vemos así. Que el Señor nos ayude a ver quién es nuestro prójimo. Cuando nosotros estábamos tirados, el Señor nos miró y nos vio como prójimo, siendo que no teníamos nada en común. Una persona limpia, con nosotros llenos de pecados. ¿Qué teníamos en común con el Señor? Bueno, realmente vemos la actitud de este rey Josafat. Muy preciosa, una actitud espiritual. Y note que sigue hablando. Vamos a ver en el verso 8. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Bueno, note que Joram, como hemos dicho, en ningún momento puede acercarse a Dios, pero sabe que el Dios de Josafat, así ve la cosa Joram, ve que el Dios de Josafat le puede ayudar. Y realmente Josafat ya era más viejo, era más anciano, con más experiencia. Y lo que vemos es que Josafat ya había peleado al lado de su padre, como hemos dicho. Y realmente era un hombre que también conocía a Dios y confiaba en Dios. Realmente vemos que Josafat ya había enfrentado a Moab. Él ya había tenido una experiencia con los moabitas. Y es algo muy hermoso que podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer Segundo Libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Realmente no hay desperdicio en la palabra de Dios. Y dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Nota que vino Moab, vino su hermano, y bueno, vinieron a la guerra contra Josafat. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces dice él, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Note qué ejemplo este rey. Se humilló el rey, se humilló el pueblo. Entonces Josafat se puso en pie. Él va adelante. Él es el primero. En la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres. Él no necesitó pedir ayuda a otro. Él mismo oró a Jehová. Jehová Dios de nuestros padres. Dice, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, o nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos irás y nos salvarás. ¡Qué manera de hablar! Vamos a leer el verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿No se ha sentido así, hermano, alguna vez? Que no sabe qué hacer. Y bueno, allí volvemos nuestros ojos al Señor. Y todo esto, dice, fue delante del pueblo. Dice el verso 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová.
con sus niños, sus mujeres, sus hijos. ¡Qué precioso! Y dice el verso 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Pronto vino la respuesta de Dios. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y no vamos a leer todo porque ya estamos en la hora. Pero el pueblo salió a la guerra, salió a guerrear. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Bueno, qué tremenda victoria que ganó este rey. Pero cómo alabaron a Dios, alabaron diciendo, porque su misericordia es para siempre. Él sabía cómo enfrentar al enemigo. Y sabía que el único que podía ganar la batalla era Dios. Y así vemos que es el fiel. Pero también el fiel siempre se apoya en la misericordia de su Dios. Siempre dice, tú eres misericordioso. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y esa misericordia, él también estaba realmente usando hacia su hermano. Bueno, hermano, hasta aquí la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en gran manera.